Miren, ustedes saben que últimamente este canal se ha enfocado mucho en observar las consecuencias de nuestra identidad cultivada por el marketing y cómo los fandoms nos alejan de nuestros hermanos trabajadores. ¡Pero me lleva la chucha! ¡Esta mierda está buenísima! Este 18 de mayo inicié mi día, como siempre, revisando mi Twitter y desperdiciando horas de mi tiempo en enojarme por la opinión de los demás. Pero aparte de eso, alguien me mandó este video. Y en ese momento, les voy a decir la verdad, no supe qué responder, porque nunca nada me había dejado tanto en la estupefacción que la existencia de esta monstruosidad. Esta abominación de Triana se llama Shin Universe Robo, y como el título de este video indica, se trata de un robot gigante combinable que consta de Godzilla, Ultraman, Kamen Rider y, como no, el EVA 01 de Evangelion. Seguramente tendrán muchas preguntas. Igual que yo, demasiadas preguntas. ¿Qué rayos es esto? ¿Me puedo comprar 50? ¿Por qué está Evangelion incluido en este robot cuando no es un tokusatsu live action? Ok, vamos a responder la última primero. Verán, la razón por la que Evangelion está incluido en esta colaboración es claramente porque esta es su forma de anunciar el live action de Evangelion. Ok, eso es mentira. Y me alegra tanto que sea mentira. En realidad, todos estos personajes tienen algo en común que no nos esperaríamos normalmente de sus franquicias. Como saben, Ultraman es de Tsuraya Productions, Godzilla de Toho, Kamen Rider de Toei, etcétera, etcétera. Pero resulta que el común denominador entre estos cuatro personajes no es nadie más ni menos que el mismísimo Albert Einstein. Digo, Hideaki Anno. Verán, algo que seguramente habrán notado es el diseño particular de cada pieza de este robot gigante. Eso es porque este juguete, y sí, no solamente fue un corto que hicieron de la nada, es para vender un juguete. Este juguete incluye las versiones Shin de todos estos icónicos personajes japoneses. Shin Godzilla, que fue dirigido por Anno, Shin Ultraman, cuyo guión lo escribió Anno, y Shin Kamen Rider, el proyecto Shin más reciente de Hideaki Anno, el cual literalmente me estoy muriendo por verlo, necesito aquí en México. Pero aparte de tener a Hideaki Anno como el creador en común de todas estas versiones de los personajes, este robot en realidad es parte de una campaña más grande que combinó a todas estas franquicias. Shin Japan Heroes Universe es un proyecto colaborativo entre Studio Kara, Toei, Toho y Tsuraya, y que además está dirigido por Hideaki Anno también. El único propósito de este proyecto en este mundo capitalista es, como se imaginaban, crear mercancía. Y es que el Shin Universe Robo no es el único producto que ha resultado de esta colaboración. Primero que nada, el primer resultado obvio de esto han sido las películas Shin de Godzilla, Ultraman y Kamen Rider. Un sueño para el otaku director que, luego de años de rogarnos que por favor toquemos el pasto, con todas sus diferentes versiones de Evangelion, al final se rindió y decidió unirse al poder del marketing. De acuerdo con Shinji Higuchi, esta colaboración solo existe para propósitos de marketing y eventos especiales, por lo que no tiene nada que ver con universos compartidos como lo sería el universo de Marvel. Y no tienen idea lo mucho que me alivia leer eso. Pero va, a lo que te truje, chencha. ¿Les sorprendería saber que esta colaboración ha estado activa desde 2022? El primer proyecto conjunto de estos personajes fue Shin Japan Heroes Amusement World, una atracción de parque de diversiones donde los visitantes se encuentran con un mundo en el que los ángeles de Evangelion, un kaiju de Ultraman, Godzilla y la malvada organización Shocker de Kamen Rider causan destrucción y toda clase de problemas. Durante su existencia, los visitantes de la atracción debían cumplir una serie de misiones para detener a todos estos villanos antes de que ocurriera una catástrofe mundial. Lamentablemente no tenemos mucho metraje de esto, pero de acuerdo al anuncio del evento, estas atracciones tenían rompecabezas, minijuegos y una que otra experiencia de realidad virtual. De ahí, en julio de 2022, el proyecto fue incluido en el juego para celulares Puzzle & Dragons, con apariciones de kaijus de Ultraman y de Shin Godzilla respectivamente.
como no podía faltar la máquina de pachinko en octubre de 2022, esta vez enfocada en un proyecto llamado Godzilla vs. Evangelion G-Cells Awakening. En noviembre de 2022 llegaron, como no, más productos. Viva el capitalismo, supongo. Un reloj y figuras de Tamashii Nations basadas en los personajes. Sí, básicamente puros tiliches. Y hablando de más tiliches, en enero de 2022 sacaron ropa y lonches. Ahora, del 10 de marzo al 28 de mayo de este año, las compañías organizadoras inauguraron un izakaya, que es básicamente un bar japonés. Y me disculpo, creo que no lo pronuncié correctamente. En fin, el caso es que este bar es más temático y estuvo inspirado específicamente en Evangelion 3.0 más 1.0 y Shin Kamen Rider, que serían los proyectos de cine más recientes de esta colaboración. Y finalmente llegamos a abril y mayo de este año. Primero, el videojuego SD Shin Kamen Rider Rumble. Espera, ¿el juego es para la Switch? Creo que ya sabemos cuál será mi próximo gameplay. Como decía, el videojuego, para celebrar esta colaboración, tendrá su primer DLC con versiones Super Deformed, o sea, chibi, de Shin Godzilla, Shin Ultraman y la unidad Eva de Evangelion. Se ve medio genérico el juego, la verdad, pero hey, será divertido jugar con todos estos personajes en el mismo entorno. Y además adoro cómo los enemigos de Shin Godzilla son revolvedoras de cemento y camiones de construcción. ¿Destructor de oxígeno? ¿Quién te conoce? ¿Que nunca supieron que la verdadera debilidad de Godzilla era el concreto? No, en serio, así es como vencen a Shin Godzilla en su película. Bueno, eso y también con el poder del comunismo. Pero esa es una historia para otro día. Y con esto cerramos el círculo, con el Shin Universe Robo, o como a mí me gusta llamarlo, ¿qué es esta pinche abominación? Miren, de verdad aprecio el trabajo de quien quiera que le tocó la pesadilla de combinar a 4 personajes con una estética tan distinta. Pero Dios, se ve horrible, y por eso me encanta. Hay algo muy fascinante y especial en que el cuerpo de este robot sea un ser orgánico, o sea, Godzilla. Y bueno, que su cara no desaparezca y sea el pecho del muñeco es... ¡mua! Perfection. Ultraman usando su rayo especial para crear la espada tiene mucho más sentido de lo que esperaba. Y si eres fan de Evangelion, sabrás lo genial que es que el Eva sea el escudo del robot. Ya para terminar con este conjunto infernal, la motocicleta de Kamen Rider se vuelve la cabeza del robot. Y no sé ustedes, pero esa cabeza me parece familiar. Creo que viene del mecha de Kyoryuger, pero no tengo completa seguridad. Si ustedes reconocen esta cara de robot, háganmelo saber en los comentarios, por favor. Porque algo de lo que no me queda duda alguna es que definitivamente viene de algún mecha de Sentai. Y bueno, no hay mucho que decir de este ataque final. Simplemente está hermoso. En cuanto al temible villano con forma nebulosa al que se enfrenta el Shin Universe Robo, la verdad es que no encontré mucha información. La mayoría de los artículos y publicaciones que busqué solo los llaman enemigos malignos. Y pues dale, se ven oscuros, son enemigos y se ven malotes. Está bien, y ya para cerrar con broche de oro, la canción que se escucha durante el comercial fue cantada por nadie más ni menos que Yoko Takahashi, mejor conocida como la cantante de la premisa del despiadado ángel y el cover de Fly Me to the Moon que cantó para Evangelion. Como nota final, les dejo que el corto fue dirigido por Hiroshi Butsuda, que ha trabajado en, obviamente, Super Sentai, pero también en Kamen Rider y la serie live action de Sailor Moon. La figura está a la venta en múltiples tiendas relacionadas con Bandai, aunque yo personalmente no me gastaría dinero en esta abominación, por más pinches chida que me parezca. Además cuesta casi $200 por todos los cielos. Pero bueno, ¿qué tal ustedes? ¿Les gusta esta locura de combinación? ¿Sabían sobre todas las previas colaboraciones que incluían a estos personajes? Y si ustedes tuvieran control sobre este proyecto, ¿qué sería lo siguiente que harían? Háganmelo saber en los comentarios. Y sin más que decir, muchas gracias por ver este video improvisado, espero que se le estén pasando bien, y nos estaremos viendo muy pronto. ¡Hasta la próxima!